Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Tanya despertó y se incorporó con un estiramiento. Con un suspiro de satisfacción, se levantó de su litera y recogió su uniforme. Luego, con un bostezo y un ligero tropiezo, se dirigió a los baños del cuartel y comenzó a cepillarse los dientes y a alisarse el pelo lo mejor que pudo. Habían pasado 2 años desde su muerte y en esos 2 años se había esforzado al máximo para mejorar su situación. Sentía que dominaba el sistema de hechizos de los Soul Reaper y sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. También dominada como cualquier Soul Reaper, sospechó que cuando recibió una calificación oficial en la materia, llegó antes que un par de estudiantes. Pero como resultado de su arduo trabajo, comprendió mejor cómo funcionaba la energía espiritual. A diferencia del maná, la presión espiritual era una fuerza constante que mejoraba aspectos de los atributos físicos, la fuerza, la destreza, etc. Esto significaba que aumentar su presión espiritual podía fortalecer su cuerpo, y fortalecer su cuerpo significaba que podía soportar más presión espiritual en un ciclo de retroalimentación positiva. Esto era diferente de los hechizos de mejora corporal, particularmente a cómo funcionaban ahora. Usar un hechizo de mejora corporal con presión espiritual permitía liberar una gran cantidad de presión espiritual para una gran ganancia de fuerza. Era un impulso temporal, mientras que el entrenamiento de presión espiritual y el entrenamiento corporal eran más permanentes. Gracias a sus esfuerzos, había pasado de recibir una paliza de Nicole a tener más probabilidades de ganar en un sparring. Las mismas probabilidades para Grants, ya que la pelea se centraba más en la táctica que en la fuerza física. Si no compartía su comprensión con las otras dos, probablemente ganaría siempre, pero creía que ayudarlas a mejorar la beneficiaría a largo plazo. Si seguía creyendo que eran sus amigas, estaría enviando a la academia el mensaje de que podría ser una profesora útil en el futuro. Terminando de cepillar su cabello hasta los hombros, que inmediatamente comenzó a curvarse hacia su lugar, lo envolvió con una banda para el cabello en una cola de caballo para que no le estorbara. Al mirarse al espejo, notó que la presión espiritual la había afectado. Calculó que ahora era unos centímetros más baja que Visa. Otros cambios la aseguraron que nunca más podría hacerse pasar por hombre. Con un suspiro y extrañando su antigua figura de más de 1,80 metros, comenzó a vestirse. Desde que llegó a la academia, solo se había encontrado con Visa un par de veces. Solo habían tenido momentos para hablar aquí y allá, más saludos que nada, y ella no había podido entablar conversaciones más extensas. Tanya estaba ocupada con sus clases y Visa tenía las suyas, además de sus obligaciones como oficial de los Soul Reapers. Hoy iba a asegurarse de que eso terminara. Con las otras 2 habilidades dominadas, ahora podía elegir entre las 2 últimas habilidades que necesitaba dominar, y no había razón para no elegir la que la llevaría a Visa, Zanjutsu o Esgrima. La razón por la que quería restablecer una relación laboral con su ayudante de curso era simple. Era una oficial titular, y si algo salía mal con su posible empleo en el 10 tener al 11 como refuerzo sería preferible no tener ninguno. Además, tener una oficial como amiga le permitía obtener información valiosa sobre posibles citaciones que podría aprovechar. Por supuesto, asistiría a la clase de Visa con sus 2 antiguos tenientes, Boren Grants y Nicole Levenstein. Una vez que aprendieron el idioma y comprendieron cómo funciona la energía espiritual, ascendieron rápidamente en las clases. Y muchos de su propia clase habían sido expulsados sin contemplaciones por no poder seguir el ritmo de sus compañeros o simplemente por quedar eliminados. Algunos habían ido a la segunda y tercera clase, pero se habían marchado suficientes como para que un par de estudiantes excelentes como Boren y Nicole se unieran a ella en la primera. Tras colocarse el uniforme por completo, Tanya se ajustó el sable al costado y caminó hacia la salida del cuartel. Se detuvo solo para coger su vieja insignia de asalto alas plateadas del armario al pie de la cama y colocársela sobre el pecho izquierdo. El pequeño recuerdo de su vida pasada quizá no le dé el prestigio que antes tenía, salvo entre sus antiguos tenientes. Pero el pequeño metal luce muy impresionante, así que pensó que probablemente causaría una impresión de prestigio entre los demás estudiantes. Y ya que se le permitía una alteración del uniforme, bien podría ser algo pequeño. Al salir del cuartel, vio a Nicole y Boren abriéndose paso por el pasillo hacia ella. A diferencia de ella, se habían mantenido relativamente iguales, lo que la llevó a la teoría de que la energía espiritual estaba reparando el daño causado por su desnutrición juvenil.
Sus espadas también se habían mantenido relativamente similares a cuando las obtuvieron por primera vez, ya que Grants estaba más avanzado en la transformación que iba a tomar. Exteriormente, la espada en realidad no parecía diferente, pero después de que ella le explicara a Grants cómo usar la espada mágica para verter energía espiritual en la espada y acelerar el progreso de la transformación, él comenzó a hacer lo mismo con su espada. Como ella sabía qué buscar, podía sentir la energía almacenada en la espada si tuviera que adivinar que Grants estaba usando la espada mágica constantemente, incluso mientras estaba envainada. Nicole, por otro lado, se lo tomaba con mucho más calma, prefiriendo perfeccionar la hechicería de este mundo. Boren, Nicole, te veías preparada esta mañana, comentó Tanya mirándolos. Estamos tan preparados como podemos, dijo Nicole, aparentemente ansiosa. ¿Estás seguro de que es una buena idea tomar la clase de espadachín de Visa directamente? He oído varios rumores de otros estudiantes, comenzó Grants. Tanya descartó ese argumento con un gesto, suponiendo que Visa se enfrentaría a los 4 estudiantes más duros en un combate de 4 contra 1 al comienzo de sus clases. Para inculcarles la importancia de la esgrima. Dudaba que esto fuera cierto, hasta cierto punto, ya que su antiguo ayudante nunca había tenido tanta afición al combate. Y, francamente, incluso si eso hubiera cambiado, dudaba que fuera una preocupación para los 3. Eran viejos compañeros, así que, pasara lo que pasara, probablemente debería ser indulgente con ellos. En el peor de los casos, tal vez llamaría a uno de ellos para un duelo individual más tarde en la clase. Estarás bien. Confío en que Visa sabe lo que hace, dijo Tanya mientras caminaba con los 2 extenientes hacia una zona cerca de la parte trasera de la academia donde se impartía la clase de espada. Los 2 extenientes intercambiaron otra de esas miradas que siempre se intercambiaban antes de encogerse de hombros al unísono. Se preguntó qué estarían tramando cuando tuvieron esa conversación silenciosa, pero en realidad no era algo que le preocupara. La mayoría de los estudiantes se mantenían alejados de su camino mientras recorrían los pasillos. Matsumoto había dado en el clavo al decir que Grants parecía el héroe. Al comenzar su ascenso a las clases, muchos pensaron que vencerlo en duelos les ayudaría a ascender. Como no compartían las mismas aulas, Tanya no se había dado cuenta. Lo que significaba que, mientras Tanya disfrutaba de su clase de kidos de ataque a larga distancia, Grants se había visto envuelto en una serie de duelos. Al salir de clase, era demasiado tarde para detener al envidiable. Había vencido a más de 10 oponentes gracias a su entrenamiento de combate. Ella, bastante molesta por este suceso, recurrió al alemán para explicar cómo se había condenado a sí mismo a un circuito perpetuo de duelos de honor. Grants, por su parte, se disculpó y explicó que lo habían atacado cuando estaba de espaldas, así que dudaba que hubiera un duelo de honor. Eso le provocó una buena carcajada, así que lo dejó pasar, pero le pidió que evitara peleas en el futuro, ya que no sería bueno para su reputación, a lo que él accedió. Desde entonces, aunque dondequiera que iba con Grants, los estudiantes los evitaban, parecía que él había adquirido una especie de estigma por todo el asunto. Era tan malo que aparentemente se le contagió, pues el efecto estaba presente incluso cuando él no estaba. Le habría molestado más si fuera más sociable, pero como era así, solo necesitaba hacerse amiga de sus 2 tenientes y algunos profesores con puestos militares. Si el alumnado decidía que Grants y sus amigos alemanes eran problemáticos y que debían evitarse, solo tenía que asegurarse de que no se extendiera a los profesores, y por sus continuas discusiones teóricas con el capitán Suke Aizen, creía haberlo logrado. Sin mucha más conversación, el trío se dirigió a la parte trasera de la academia y encontró un par de asientos en la arena al aire libre con vista a esta particular plaza de lucha. Aparte de las gradas que daban a la zona de combate, esta en particular no se diferenciaba mucho de las demás repartidas por la escuela. Una zona de tierra con unas líneas marcadas en el suelo para saber si los noqueaban. Tanya notó que era un poco más grande que las demás, suficiente para que 2 equipos de 4 pelearan entre sí. Quizá de ahí venían los rumores de peleas de 4 contra 1, pensó. Pero, en definitiva, era solo una arena. Entonces, ¿qué crees que enseñará en esta clase?, preguntó Grants. Me imagino una esgrima basada en la tradición del kendo, el estilo de combate japonés que requiere un arma a 2 manos centrada en cortar al objetivo. Esto podría ser un problema para nosotros, comentó Tanya en voz alta. Nicole hizo un ruido confuso y luego preguntó, ¿por qué crees que eso podría ser un problema para nosotros? Tanya levantó su sable de una mano. Dudo que sea una excepción, pero nuestras armas podrían recibir la influencia del imperio.
Quizás todas sean sables, pero algo me dice que no tendremos tanta suerte y que todos tendremos que crear nuestros propios regímenes para entrenarnos con nuestras armas. Explicó. Probablemente no sea un gran problema. Dicen que los europeos ya han venido aquí antes y que la katana no siempre fue el arma principal de Japón. Estoy segura de que hay libros en la biblioteca y algunas personas que pueden ayudarnos a dominar el uso de nuestras armas. Continuó. Los demás asintieron antes de que Gramps preguntara. Puede que no sea muy diferente de lo que enseñan aquí, aunque quiero decir que tu sable tiene una hoja que parece más como si perteneciera a una de sus espadas de 2 manos. Esperaba que no mencionara que su suposición, hasta entonces, de que su espada parecía una fusión de estilos europeo y japonés se debía a sus 2 vidas. Y eso era algo que no estaba dispuesta a explicarle a alguien que sirvió a sus órdenes en su segunda vida. Así que hizo lo mejor que pudo e intentó eludir el problema. Yo también lo he notado. Quizás sean espadas japonesas con sabor europeo, algo que no sabremos con certeza hasta que esas espadas finalmente te respondan. Y con suerte, esas espadas le harán un favor y harán lo que sugirió. Si adoptaban una apariencia europea más prominente, esto generaría más preguntas entre ambos. Claro que todo podría salir terriblemente mal cuando Wisa comenzara uno de sus combates de práctica y desenvainara su espada. Si no tuviera influencias asiáticas, Tanya estaría condenada a recibir pronto preguntas. Además, estoy seguro de que existen técnicas espirituales que podrían emplearse mediante el uso de la espada y que desconocemos. La primera vez que oí hablar de estas Zanpakuto, se referían a los segadores de almas como portadores de magia de espada. Parte de ello podría deberse a las cualidades transformadoras de la espada y a la capacidad de comunicarse con un espíritu interior para desbloquear nuevas habilidades. Pero también existe la posibilidad de que se puedan emplear técnicas de fuerza bruta. ¿No dijiste que hablaste con tu espíritu?, preguntó Nicole. ¿Hay algo que debamos saber antes de encontrarnos con ellos? Solo que, tras el único encuentro que tuve con esa entidad, preferiría no tener que lidiar con ella de nuevo. No sé si la tuya será menos agresiva, pero a juzgar por las conversaciones que he tenido con otros segadores de almas, creo que todos son un poco molestos y problemáticos, respondió Tanya, mientras observaba a más estudiantes entrar a la clase al aire libre. Nicole asintió y comenzó a escribir lo que Tanya estaba diciendo antes de preguntar. ¿Estás segura de que es prudente no hablar con tu espíritu? Tanya la miró molesta antes de decir. Probablemente no, pero a menos que se vuelva más hablador y explique cuáles son sus problemas en lugar de ser simplemente una perra, no creo que se pueda lograr ningún progreso con esa entidad. Quizás se puso a desahogar un poco sobre Tasa, pero entonces oyó una campanilla. Confundida, miró a su alrededor, preguntándose si se había perdido la notificación de que se acercaba la Navidad anticipada. El tintineo se hacía cada vez más fuerte a medida que miraba. Finalmente, localizó el origen del ruido. El timbre provenía de la entrada cerca de su lado de la arena. Entonces, un hombre gigantesco apareció ante su vista. El hombre tenía el pelo de punta con cascabeles colgando y debía de medir más de 200 centímetros, lo que hacía que su antigua estatura fuera ridícula en comparación. Vestía un uniforme de Shinigami con una chaqueta de capitán con las mangas arrancadas. Podía sentir la energía espiritual que emanaba del hombre. Era como si apenas pudiera contenerla. Su presencia era tan absorbente que casi no vio a la joven de cabello rosa que iba a su lado con un uniforme de Shinigami. Sin mirarlos, cruzó el estadio antes de sentarse tranquilamente en uno de los asientos inferiores. Una vez sentado, por fin pudo verle la cara, pues él y la chica estaban de frente. El lado izquierdo de su rostro estaba desfigurado por una larga cicatriz que le recorría la frente hasta el labio superior, mientras que el derecho tenía el ojo cubierto por un parche, quizás una antigua herida de guerra. No lo supo. Pero sí pudo adivinar que los símbolos de su abrigo representaban a la 11ª División, los supuestos maníacos de la guerra. Entonces, ¿qué hacía el capitán de la 11ª División en la academia? Un momento después, Visa llegó por la misma entrada. Se dirigió al centro de la arena. Era la 10ª oficial de la 11ª División. Quizás lo había invitado. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tendría que el 11º capitán asistiera a unos combates de práctica? De repente, tuvo un mal presentimiento. Buenos días clase, soy Victoria Ivanovna Serebreyakov de la División 11 y estoy aquí para ver cómo se desempeñan con la espada, para que entren en razón si no están practicando lo suficiente y, lo más importante, para asegurarme de que entiendan lo suficiente cómo defenderse para que no mueran la primera vez que pierdan. Y no cometan errores, perderán en algún momento. La pregunta en ese momento será,
Se dan cuenta antes de que suceda y son capaces de hacer las maniobras apropiadas para salvar su vida, o terminan siendo comida hueca y hacen que matar al hueco que los mató sea más difícil para el próximo Soul Reaper que tenga que ir tras él. El discurso de Victoria fue directo, al punto y bastante responsable considerando en qué tipo de división se suponía que estaba, pensó Tanya. Como seguramente habrán notado, el capitán del 11 Okenpachi Zaraki y subteniente Yachiru Kusagisi están aquí para ver las peleas de hoy. Vinieron porque mencioné que algunos de los mejores estudiantes de la primera clase estarían aquí hoy y quieren ver qué tan buena es esta generación de Soul Reapers. Explicó Visa. Espera, la chica de pelo rosa era la teniente. Esa enana que era más pequeña que ella cuando se unió al ejército. ¿Qué poderes aterradores tenía en combate? Quizás era algún tipo de privilegio nobiliario. Había oído que la teniente tenía alguna relación con el capitán. Tendría que investigar más sobre eso, pero además de esa revelación, no le gustaba la idea de que el capitán estuviera allí para evaluarlos. Solo se necesitaba evaluar a alguien cuando se lo estaba reclutando, ¿y por qué vendría la 11ª división a explorar la academia en busca de nuevos reclutas? Mirando a Visa, que parecía radiante y de buen humor, Tanya tenía el mal presentimiento de que su ayudante era ahora el ayudante de la 11ª división. Tanya se había referido al 203 como un grupo de maníacos de batalla. Tal vez el ambiente de maníaco de batalla que supuestamente representaba la 11ª división le había sentado bien a Visa y pensó que también les iría bien a Tanya y a los dos extenientes. Esto posiblemente estaba llevando a un desastre, pero tal vez aún podría controlar la situación. Tendría que hablar con Visa. Como seguramente habrás oído, suelo empezar la clase con un combate de 4 contra 1. Así te quitas de la cabeza la idea de que la superioridad numérica siempre te favorece. A veces te toparás con una entidad que puede dominar a los demás con pura fuerza de voluntad. Para la sesión de hoy, he elegido a Degurechad, Levenstein, Granchi y Denao como mis oponentes, dijo Visa con una amplia sonrisa. Debería haberla dejado en el frente del ring, murmuró Tanya para sí, con la cara entre las manos. Con un profundo suspiro, se levantó con las otras dos, mirando hacia un lado y notando que el hombre imponente que le había impedido la vista hacía un año también se levantaba. A ella simplemente no le gustaba todo lo que estaba por suceder, pero con resignación sabiendo que esto era parte de la experiencia de la academia de la que no podía alejarse, caminó con los otros dos hacia la plaza de combate. Los 4 se colocaron frente a Visa mientras ella comenzaba a darles una breve charla. Lo primero que debes saber sobre el combate es que debes estar preparado para cualquier cosa. Un ataque puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Tanya desenvainó su espada presentiendo lo que estaba a punto de suceder. Sus antiguos tenientes, al verla, captaron la indirecta e hicieron lo mismo de inmediato. Esto dejó a la montaña del hombre ahora llamado Idenao desprevenida ante lo que estaba a punto de suceder. Visa estaba allí en un instante y, de repente, se dirigía a otro lugar. Sin saber a dónde había ido y sabiendo que la táctica habitual era aparecer detrás del oponente, Tanya se agachó y luego blandió su espada en un giro de 180 grados. Visa no estaba allí, aunque escuchó el sólido golpe de la punta de una espada golpeando la parte posterior de la cabeza de alguien, lo que le indicó a ella y a los tenientes exactamente dónde estaba Visa mientras la montaña de hombre caía hacia adelante inconsciente con Visa montada en su espalda, su espada ni siquiera estaba desenvainada. De pie sobre el hombre inconsciente, Visa continuó su discurso. Hay 3 tipos de luchas en el mundo. Las luchas por honor, que tienen reglas porque se trata de reparar un agravio. Las luchas por diversión, que no se tratan de matar a tu oponente, sino de pasarlo en grande en combate. Y las luchas de aniquilación. Esto es a lo que te enfrentarás al luchar contra huecos. Si no puedes ganar, es mejor retirarte y buscar ayuda, porque no hay justicia en una lucha contra un hueco. Eres tú o ellos. Estos 3 son de la Guerra Mundial, donde las luchas de aniquilación eran comunes, por eso sabían exactamente lo que estaba a punto de suceder. Así que espero que demuestren su capacidad de trabajo en equipo. Pero si no pueden, al menos sabrán en qué áreas deben mejorar al final de esta sesión. Dio otro paso rápido. Grant saltó y rodó desde su posición, evitando por poco que la punta de la espada de Visa le golpeara la nuca.
Nicole, al ver la ubicación de Visa, apartó una mano de su espada corta e intentó usar su hechizo Bakud número 1 para incapacitarla. Visa se apartó rápidamente del camino del hechizo Kido y se colocó detrás de Nicole y estaba a punto de noquearla cuando la espada de Tanya interceptó el golpe y lo obligó a retroceder. Otra cosa a tener en cuenta en una pelea es no depender de un solo truco, cuanto más lo hagas, más aprenderá tu oponente que eso es lo que haces y descubrirá cómo contrarrestarlo rápidamente, dijo Visa, retrocediendo unos pasos. Nicole, prepara un hechizo para detenerla. Boren, tú estás conmigo, manténla alejada de Nicole, dijo Tanya, observando a vista mientras los rodeaba a los tres. En ningún momento de su mente, Tanya había imaginado que ese podría ser el resultado de su encuentro. Pero, obviamente, no podía echarse atrás ahora. Rendirse perjudicaría la relación de Visa con su capitán. Así que hizo lo mejor que pudo para sobrevivir. Visa dejó de dar vueltas y cargó contra ellos, desenvainando finalmente su espada en una mano y la vaina en la otra. Grant se movió para bloquearla y logró detener el ataque, pero Visa le asestó un puñetazo en el estómago, doblándolo por la mitad. Cayó al suelo como un saco de patatas después de que ella le golpeara la parte posterior de la cabeza con la funda de su espada. Luego, acortó distancias con Tanya. Sus espadas chocaron un par de veces mientras ella cedía terreno intentando abrirse paso entre sus defensas. Estaba a punto de intentar algo cuando Nicole intentó de nuevo el Bakud número 1. Tanya saltó para esquivarla y Visa dio un paso rápido. Tanya ya sabía a dónde iba y giró la cabeza justo a tiempo para ver a Nicole doblada sobre Visa, de pie donde había estado. El 4 contra 1 se convirtió en un 1 contra 1 enseguida, dijo Visa al público. Su estrategia era acertada, pero la expresaron abiertamente, lo que me permitió planificar en consecuencia. Oye, Vicky, dijo una voz femenina desde el público. Kenny cree que tu antiguo comandante se está conteniendo. Y dice que deberían ir a por todas. Mirando por encima del hombro un momento, se dio cuenta de que era la chica rosada que había estado en el 11º capitán, y que ahora estaba sentada a su lado, quien les había gritado. Volviendo rápidamente la mirada hacia Visa, sin querer darle la oportunidad de obtener una ventaja sobre ella, Tanya gritó: me estoy conteniendo porque la academia no quiere que practique mi antigua hechicería. ¡Qué aburrido! Si el capitán 11 dice que puedes, dijo la voz de la chica rosa. Estoy bastante segura de que no es así como funciona, respondió Tanya de inmediato. Bueno, creo, dijo Visa, que si tu mente se concentró en la hechicería antes que en tu espada, no te estás tomando en serio tus lecciones sobre cómo lidiar con tu espíritu. Lo que para mí significa que es hora de un ejemplo de lo que tu espada puede hacer. Alzando su espada, murmuró un cántico. Atrincheramiento. Rain Sensen no Muska. La hoja se movió, pasando de espada a pala. Tanya parpadeó confundida mientras traducía mentalmente al soñador del frente del ring antes de que Visa dijera: adelante, usa tu magia. Técnicamente soy profesora en la academia y has tenido tiempo de estudiar cómo funciona la magia en este mundo, así que ya deberías estar relativamente a salvo. Tanya, encogiéndose de hombros, usó un hechizo de mejora mental. Sus ojos brillaron mientras observaba atentamente a Visa. No tenía ni idea de lo que podía hacer esa pala, pero no iba a tomárselo a la ligera. Visa cargó hacia adelante blandiendo la cosa como un hacha de guerra y Tanya la desvió con su sable. Visa inmediatamente retiró el hacha a una posición baja, con la hoja apuntando al estómago de Tanya, y entonces el mango del hacha se extendió repentinamente. Tanya apenas la detuvo con un hechizo de escudo antes de que la alcanzara. Saltó hacia atrás para tener más espacio y evaluar la situación. La pala recuperó su longitud de aproximadamente 1 metro. Eso le dio a Tanya margen de maniobra, pero, como podía extenderse quién sabe cuánto, tendría que tener cuidado. Visa volvió a blandir el hacha pala y, a mitad del movimiento, esta se extendió hasta alcanzar los 1,8 metros de longitud, convirtiéndola en un arma larga similar a una alabarda. Al estar a menos de 1,8 metros, Tanya se vio obligada a bloquearla de nuevo con sus escudos, pero esta vez corrió hacia Visa. Como el hacha estaba bloqueada por su escudo, pensó que podría golpearla con su espada y poner fin a la pelea. Cuando una espada se movió para golpear a Visa, esta desapareció de la vista. Tanya no necesitó adivinar a dónde se dirigía como antes, pues con su hechizo de mejora había captado parcialmente la dirección del movimiento, lo que le permitió girar y colocar la espada en el cuello de Visa. Por supuesto, al mirar hacia abajo, vio que la pala de Visa estaba en su estómago. Se golpearon casi al mismo tiempo, así que la pelea pudo considerarse un empate. Excelente, dijo Visa, retrocediendo.
Necesitas mejorar tu manejo de la espada y tus habilidades de defensa personal, pero tuviste una excelente actuación en un combate individual. Tanya envainó su espada, respirando aliviada porque la pelea había terminado. Parece que se divirtió, señorita de Gurechav. Tanya agitó la mano mientras se acercaba para inspeccionar a sus tenientes caídos. Es solo la adrenalina, murmuró mientras se arrodillaba para observar a la pareja caída. Con un suspiro, terminó el hechizo de mejora mental. Los dos estaban bien, solo tendrían algunos golpes y moretones por un tiempo. Necesitarían mejorar su entrenamiento para contrarrestar el paso relámpago. Al levantar la vista, vio al 11º capitán observándola atentamente con una sonrisa aterradora. Visa se acercó para ayudarla a levantar a los dos tenientes y dijo: le dije al capitán Zaraki que fuiste tú quien me ayudó a entrenar, así que quería verte luchar. Creo que podría estar interesado en ofrecerte un puesto en la 11ª división cuando salgas de la academia. Así fue como lo temía. Bien, podía jugar a este juego. Tanya respondió: actualmente estoy patrocinada por la 10ª división, así que puede que su capitán ya me haya contratado, esperando que eso pusiera fin a la conversación. Los ojos de Visa se abrieron de par en par antes de preguntar: ¿no escuchaste lo que le pasó recientemente al capitán de la 10ª división? No, he estado bastante ocupada aprendiendo, dijo Tanya, confundida por la pregunta de Visa. El capitán de la 10ª división está desaparecido y se cree que murió en acción a manos de un Oyou, explicó Visa. No era algo que hubiera esperado, pero aún podía con esto. Desafortunadamente, tendré que hablar con el capitán Matsumoto para averiguar qué está pasando. El 10º teniente no reemplazó al capitán, por lo que escuché, Shiri Tsugaya reemplazará a su capitán caído. Y así, todos sus planes se desvanecieron. No sabía con certeza si Tsi le guardaría rencor, pero las pocas batallas que había ganado contra él podrían ser utilizadas por grupos inferiores para crearle problemas a él y a su nuevo mando, lo que le daría motivos de sobra para negarle la entrada a su unidad. Mejor buscar otra entonces. Mientras ayudaba a Grants a levantarse, dijo: entonces, quizá tenga que aceptar la oferta de tu capitán. Hazle saber que la consideraré. Negó con la cabeza, abatida por la inevitable mala suerte que parecía seguirla. Ser 10º seguía molestándola. Quizás estaba un poco paranoica con él. No había sabido nada de él desde su segundo trato y parecía seguir así. Era aterrador darse cuenta de que un capitán había sido eliminado por un hueco. Necesitaba encontrar un lugar seguro y rápido. Si alguien le hubiera preguntado a Boren Grants su opinión sobre Tanya von de Gurechav hace 3 años, habría dicho que era una patriota dedicada a la patria y una soldado eficiente. Unos años antes, la habría llamado un monstruo dispuesto a cumplir órdenes al pie de la letra, incluso con el riesgo de sufrir bajas civiles. Pero ahora, ya no estaba seguro de qué pensar de ella. Boren, acelera el ritmo, gritó Tanya desde el centro del campo. En ese momento, se arrodillaba para recuperar el aliento mientras Tanya y Nicole Levenstein practicaban sus técnicas anti-shumpo o de paso rápido. Tanya se mantenía fiel a su palabra de no usar magia del imperio al enfrentarse a las enseñanzas del segador de almas. Lo que significaba que la mejor manera de lidiar con el paso rápido era practicar o movimiento rápido. Básicamente, la única forma de superar el paso rápido era dominar el movimiento más rápido que quien lo realizaba. Esto implicaba mucho entrenamiento de agilidad y destreza, en este caso en forma de juego de la mancha. Lo que significaba que el entrenamiento de Tanya para esclavizar a los demás entraba en vigor. Bueno, había 2 diferencias importantes con respecto a la primera vez que lo había hecho en su campamento de reeducación. Primero, Tanya no tenía acceso a los recursos que ella tenía antes y él no tenía que preocuparse por la lluvia de proyectiles de artillería. Segundo, Tanya participaba en el entrenamiento. Era una experiencia bastante diferente cuando el capataz trabajaba codo con codo contigo que cuando te gritaban desde arriba. Aunque no era como si se quejara, aunque ella flotara sobre él y le gritara. Después de todo, sabía que ella lo protegería incluso si casi moría. Ya lo había hecho antes, cuando ocurrió una avalancha durante aquel campamento de entrenamiento. No lo recordaba todo, pero según los otros magos, técnicamente estaba muerto hasta que Tanya lo devolvió a la vida de una patada. Así que él sabía que ella podía ser dura, y sabía que, aunque lo fuera, él sobreviviría, o Tanya lo devolvería a la vida. Por eso, él y Nicole, hasta cierto punto, estaban dispuestos a seguir los métodos de entrenamiento de Tanya. Y además, ella se estaba sometiendo a lo mismo, lo que era bueno para ella, era bueno para ellos. Al levantar la vista, vio a Tanya y Nicole enfrascadas en una conversación bastante aburrida sobre cómo sería su futuro trabajo.
Tanya parecía contenta con los aspectos humanitarios de su futuro trabajo y explicaba cómo su labor beneficiaría al mundo de los vivos. Esta interacción era diferente a la que había tenido en el Imperio. Tanya nunca había tenido conversaciones así con muchos de sus oficiales. Solía centrarse en asuntos militares, y estos eran principalmente asuntos breves y unilaterales sobre cómo mejorar el propio esfuerzo, que siempre se consideraban más como órdenes. Pero ahora Tanya les hablaba como si fueran iguales, incluso se esforzaba por asegurarse de que usaran sus nombres propios en lugar de sus rangos. Entendía parte de su historia y sabía que provenía de un orfanato y se había alistado en el ejército a temprana edad. Incluso supuso que esa era una de las razones por las que se dedicaba tanto a la causa del Imperio. Era todo lo que conocía y la vida militar la había moldeado. Así que tal vez estaba saliendo del caparazón que se había impuesto o en el que se había convertido. Pensaba a veces, pero no estaba seguro. Lo único que sabía con certeza era que los trataba casi como amigos, y era un poco extraño recordar cómo había sido antes. Pero eso le planteó una pregunta. Ella había sido bastante devota del Imperio y, sin embargo, se adaptó fácilmente a este mundo, casi con demasiada facilidad, de hecho. Y luego estaba la palabra Tamaya. No sabía que era una expresión de alegría antes de venir a este mundo. No tenía motivos para aprender japonés, pero de alguna manera Tanya sí. La había usado durante el asalto a Darcia. De hecho, aprendió el idioma de este mundo bastante rápido, considerando que le había llevado casi un año. Pensar en esa palabra le recordó una extraña teoría que estaba desarrollando. Le extrañó la forma en que ella se adaptaba y aprendía cosas nuevas. Quizás se debiera a que era el genio militar que él sabía que era, pero algo le rondaba la cabeza. Una extraña posibilidad que solo tomaría en serio porque ahora se encontraba en el más allá. Era una vieja historia que leyó en un periódico sobre un incidente ocurrido en los reinos aliados. La isla de Eire no era una parte importante de los reinos aliados y era bastante atrasada, así que las historias que surgían de ella de vez en cuando se convertían en sensacionalistas en los periódicos. Esas historias solían tratar sobre las muchas veces que madres y padres asesinaban a sus propios hijos porque creían que habían sido raptados por un impostor. Los duendes no eran algo que apareciera a menudo en el folclore germánico. La palabra duende significaba cosas diferentes en su idioma, más sobre estar destinado a la muerte que sobre espíritus embaucadores. Pero había leído algunos artículos a lo largo de los años sobre la locura de los cambiantes en los reinos aliados y algunos lugares del imperio donde aparecían criaturas similares, conocidas como Xelvalgo, en algunas historias antiguas y zonas menos desarrolladas. Y al repasar sus recuerdos, le daba un poco de miedo lo parecida que era Tanya a esas viejas historias. Antes de su reciente estirón, habría cumplido la categoría de no crecer como una niña normal, y sí que mostraba una inteligencia inusual para alguien de su edad. ¿Podría ser Tanya algún tipo de ser feérico? Eran conocidos por ser embaucadores, y qué mejor truco que adoptar un nombre en clave inapropiado, como había hecho con Pixie y Fairy a lo largo de los años. Y eso explicaría su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Grant negó con la cabeza ante esos pensamientos ridículos. ¿Qué posible motivo tendría un demonio o un enano para reemplazar a un niño de un orfanato con su propia descendencia? Y además, incluso si Tanya fuera una especie de cambiante, ¿realmente cambiaba algo? Murió como todos los demás cuando le llegó la hora y ahora tenía una segunda oportunidad en este mundo. Y hasta ahora había elegido ser más amable con las personas que controlaba en su vida anterior. Si era una criatura feérica, era obvio que debía ser una de esas que desconocían su origen y se creían humanas. ¿Y para qué causarle problemas? Si le salvó la vida una vez, mejor que se guardara sus pensamientos, como hizo con Nicole al enterarse de cómo murieron. A diferencia de Nicole, él sí recordaba cómo murieron, pero se lo guardó para sí mismo porque fue bastante traumático. El batallón se estaba preparando para pasar la noche cuando la artillería cayó sobre su campamento. La artillería normal habría sido suficiente para que los magos del 203 la combatieran, pero estos eran proyectiles de gas. Una niebla amarilla había envuelto la mitad del campamento. Tuvo dificultades para sacar a varios miembros del batallón de la niebla usando hechizos diseñados para volar en atmósferas altas para evitar que el gas le entrara en los pulmones. Sabía que había sacado a 2 o 3 del batallón antes de volver a entrar y encontrar a Nicole. Al parecer, estaba muerta de cansancio, desmayada en su litera y no se había despertado durante el bombardeo. Sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero la levantó y la cargó lo más lejos posible antes de que la niebla amarilla se lo llevara también.
Después de eso, solo recordaba un dolor punzante y tos. Y como prefería olvidarlo, no tenía prisa por recordárselo a Nicole. Sería mejor que olvidaran cómo murieron y vivieran en este mundo. Eso era lo que Tanya parecía estar haciendo, y sus métodos tendían a ser la mejor opción. Quizás algún día le preguntaría a Tanya cómo sabía esa palabra, pero por ahora, estaba dispuesto a dejar algunas cosas en paz. Se levantó y, haciendo algunos estiramientos, se acercó a los dos mientras continuaban su entrenamiento. Vis había avergonzado un poco al trío con su truco de paso rápido. Era justo que mejoraran para que algún día pudieran enfrentarse a ella. Obtener la autorización para salir del campus resultó no ser tan difícil como Tanya creía. Al ser en esencia una academia militar, había asumido que necesitarían permisos especiales para las aprobaciones. Pero después de un año, comprendió que era más como una universidad. Una que quería saber dónde estabas, pero no te obligaba a pedir permiso para todo. Así fue como consiguió permiso para ir a un pequeño restaurante a las afueras del campus y almorzar con una vieja amiga, Visa. Tras su pequeño combate de práctica, Tanya estaba más dispuesta a escucharla sobre unirse al 11º escuadrón y quizás cualquier otro pequeño detalle que Visa quisiera compartir sobre los espíritus espada. Obviamente, había logrado que su espíritu espada cooperara, así que tal vez tenía un truco que a Tanya no se le había ocurrido. Así que organizó un almuerzo para conversar fuera del campus. En un ambiente menos formal, Visa podría estar más dispuesta a compartir sus secretos. El restaurante era bastante sencillo. Se dedicaba a ramen y otras comidas tradicionales. Pero servía, y además tenía una amplia y buena selección de granos de café. No sabía quién los había traído a este mundo, pero agradecía cada día los sencillos placeres de la cafeína. Había llegado primero al antiguo restaurante tras salir poco después de una de sus muchas sesiones de entrenamiento con sus antiguos tenientes. Pero no tuvo que esperar mucho, pues Visa entró por la puerta. Con una sonrisa radiante, se acercó rápidamente a donde estaba sentada Tanya y se sentó frente a ella. Buenas tardes, teniente coronel, saludó con un tono alegre. Es bueno verte también, 10º asiento, respondió Tanya con una pequeña sonrisa en su rostro. Intercambiaron algunas bromas más y luego pidieron algo de comida a la camarera antes de poder hacer algo relevante. Entonces, ¿Visa? ¿O es Vicky ahora? Preguntó Tanya, notando el nombre que el teniente de tamaño infantil le había dado a Visa. Visa palideció y luego dijo, es un poco de ambas cosas. Me llaman Visa, pero al teniente le gusta ponerle apodos a todo el mundo. Imagino que tú también tendrás que lidiar con eso si te unes a la división. Tanya asintió. Conseguir un apodo gratis no era precisamente una gran ventaja, pero podría ser peor. Si me uno, tendré que hablarlo con tu teniente. ¿Cómo te uniste al 11O, para empezar? No parece la división más segura a la que podrías ir. Visa dejó escapar un profundo suspiro. No es una historia feliz. 6 meses después de tu muerte, caí en una batalla contra los rusos. Desperté aquí sin poder hablar el idioma local ni comunicarme con la mayoría de la gente, y los primeros con los que me topé fueron bandidos. La auténtica escoria de la tierra. Intentaron que hiciera algo que no me interesaba, así que luché y seguí luchando mientras me topaba con más y más grupos. Al parecer, los bandidos locales me marcaron para morir porque ningún vecino se atrevió a ayudarme y simplemente me lanzaron cosas para que me fuera. Incapaz de mejorar mi situación y sin nada más que hacer, caí en un ciclo de vagar y matar bandidos. Mi vida fue así durante un año entero, interrumpió lo que fuera a decir y se quedó mirando al vacío antes de negar con la cabeza y volver a su historia. En fin, después de un año de luchar por mi vida y de tomar todo lo que pude para sobrevivir de los campamentos de bandidos, supongo que también me etiquetaron como bandido. Un monstruo en ciernes que acosaba a los monstruos. Esto hizo que el capitán de la 11ª división se interesara en luchar contra este nuevo monstruo del sur. Así que me localizó, y como no lo conocía de ningún otro bandido, luchamos durante un par de horas. Al cabo de un rato, ganó. Las diversas armas que había reunido durante el año habían sido destruidas, me había quedado sin recursos y no podía hacer nada para evitar que me matara si quería. Me arrodillé, pensé un momento y recordé que un par de veces sugeriste rendirte ante los magos con los que luchaste, así que intenté rendirme. Al parecer, fue la decisión correcta, ya que el capitán Kenpachi no tenía ni idea de qué hacer. Esperaba un monstruo de sangre fría, y ahí estaba yo, en el suelo, compadeciéndome de mí mismo, con las manos en alto, y bueno, se dio cuenta de que la historia de mi bandidaje era muy exagerada. Se sentó conmigo un rato, y cuando me di cuenta de que no me iba a matar, intentamos hablar.
No fue el mejor intento, pero logramos entendernos. Así fue como me marcaron para la 11ª división. Fue la primera persona que me mostró algo de amabilidad en lo que yo creía un infierno. Luego me ayudó a regresar a Central, donde me uní a la academia y el resto es historia. Tanya asintió, comprendiendo la situación de Visa. Francamente, era pura suerte que no tuviera una historia similar que contar. ¿Así que tu Zanpakuto es una de las que proporciona la academia?, preguntó mientras la camarera les llevaba la comida. Visa miró su plato y asintió. ¿El tuyo no?, preguntó con mucha curiosidad. Técnicamente, no, confirmó Tanya antes de explicar. Tuve un encontronazo similar con unos bandidos, pero logré llegar a un acuerdo con ellos y eliminar a otro grupo de bandidos, y esta fue una de las recompensas por destruir a esos otros bandidos, dijo, levantando la espada. En ese momento pensé que solo necesitaba esto para defenderme un poco y quizás entregarlo para obtener una pequeña recompensa del gobierno. Ahora lo necesito para defenderme, solo que ojalá no fuera tan problemático. Vishna asintió y continuó. Las Zanpakuto pueden ser problemáticas en sus primeros años. Supongo que por eso no usaste el primer estado de liberación en la pelea. Tasa está más interesada en deconstruir mi historia y elementos de mi personalidad que en trabajar conmigo, dijo Tanya con naturalidad, solo para notar que Visa ahora la miraba confundida. ¿Tasa es el nombre de tu espada?, preguntó. Depende de tu comprensión del nombre. Si te refieres a lo que quieren que descubras por tu cuenta, no. Tasa es solo un nombre que se me ocurrió cuando vi ese cartel de propaganda ambulante. Entonces, ¿has podido hablar y ver el espíritu de tu espada, pero no has aprendido su nombre?, preguntó Visa con curiosidad. Sí, respondió Tanya con indiferencia. Vaya, eso es extraño. El Shikai tiende a aparecer rápidamente una vez que puedes empezar a hablar con tu espada, normalmente es más fácil armonizar con un ser con el que puedes comunicarte. Tanya levantó una ceja y luego dijo, ella está afirmando cosas que no son ciertas. Bueno, tal vez sean ciertas desde cierto punto de vista, dijo Visa, haciendo que Tanya la mirara un poco confundida. Por lo que sé de mi propio trato con Reamer, dijo ella sosteniendo su espada, los espíritus de la espada quieren pelear, y porque quieren pelear verán las cosas de cierta manera. Tanya se recostó pensando en esto. Tasa había sido bastante agresiva en sus opiniones, quizás una necesidad ciega e instintiva de combatir las opiniones distorsionadas sobre la vida de Tanya y su conversación. Esto podría explicar algunos problemas, como la creencia de Tasa de que le gustaba pelear. En cualquier caso, Tanya ahora entendía cómo pensaba su espada, y si uno entiende cómo piensa algo, puede llegar a un acuerdo con ello. No le gustaba pelear, pero pensé que tal vez había una manera de apaciguar la espada con combates menos letales para su próxima conversación. Sentada allí, con la mano en la barbilla, reflexionando sobre esto, empezó a asentir en señal de acuerdo con su razonamiento antes de detenerse y decir, hace un tiempo, cuando conocí a un Soul Reaper, escuché que la 11ª división participaba en combates de exhibición. Los ojos de Visa brillaban de felicidad. Ah, ya sabes de mi pequeño proyecto. Convencía a algunos oficiales superiores de que sería una buena manera de mantener sus habilidades de combate al día hace unos años. Espera, ¿se te ocurrió la idea?, preguntó Tanya, un poco confundida. No esperaba esa revelación. Bueno, después de unirme el 11 al dejar la academia, quise ayudar a la división a mejorar. Así que volví a tu entrenamiento, pero no pude hacer mucho más que someter a la gente a circunstancias aterradoras para poner a prueba su temple. Una de las ideas que se me ocurrieron fueron los combates de exhibición, pequeñas luchas entre divisiones para subir la moral y divertirse un poco. Así se lo convencí al capitán, ya que disfruta mucho luchando. Aunque no participa en los combates muy a menudo, solo contra oponentes que cree que merecen la pena, pero cree que ayudará a los demás miembros del 11 a mejorar, explicó Visa, dándole a Tanya una mejor comprensión del futuro comandante y de lo que Visa había estado haciendo. Suspirando con una sonrisa perpleja, pensó, deja que mi leal ayudante encuentre la manera de mejorar una división conocida por su lucha. Negando con la cabeza, dijo, mi entrenamiento, espero que no hayas sido demasiado duro con ellos. Visa sonrió y negó con la cabeza. Hasta ahora no hay artillería ni avalanchas, pero estoy intentando conseguir apoyo para esta idea de ir a la zona de los 80 y limpiarla con más entrenamiento. De hecho, estuve haciendo una encuesta sobre esta idea hace 2 años en el este, cerca de una aldea de leñadores sin nombre, donde me enteré de que te había perdido por poco. La sonrisa de Tanya se desvaneció ante su desconfianza, preguntándose si el ser 10 habría estado involucrado en esa coincidencia antes de desechar esa vieja idea. Vivimos en un mundo increíblemente pequeño.
Probablemente habría llegado más segura si lo hubiera sabido, aunque entonces no me habría topado con Erich von Lergen. Espere, ¿está aquí el general de brigada Lergen? Preguntó Visa, sorprendida por la noticia. Sí, me sorprendió tanto como a ti. Le va bien en los años 60 y tiene una pequeña granja. Al parecer, vivió mucho después de nuestra muerte y también ha vivido mucho aquí. Que yo sepa, es la persona que lleva aquí más tiempo. Increíble. Seguro que le dio un pequeño infarto cuando apareciste, dijo Visa juguetonamente. Bueno, se sorprendió, pero no creo que estuviera tan sorprendido, respondió Tanya pensativa antes de continuar. Al parecer, éramos más amigos de lo que pensaba. Creía que éramos simples compañeros de trabajo, pero al parecer le puso mi nombre a su hija. Visa dejó caer el tenedor y la miró atónita. No me lo esperaba. Por curiosidad, ¿deberíamos preocuparnos por la llegada de Tanya Lergen a la división? Tanya se quedó sentada un momento, dándose golpecitos en la barbilla con el dedo antes de responder. Creo que no, pero nunca he comprobado si tenía mucha presión espiritual. Solo era la hija de Lergen. Diría que le fascinan las historias de vuelo, así que quién sabe. Quizás participe en los primeros aviones o dirigibles de la Sociedad de Almas. Es una posibilidad, dijo Visa antes de continuar. ¿Sabías que existe una técnica que permite caminar en el aire? No lo era, respondió Tanya, intrigada. Tendré que investigarlo cuando vuelva a la academia. La conversación continuó un rato, y ambos charlaron de cosas que resultaron ser una charla amena. Visa compartió algunas anécdotas más de su tiempo en la Sociedad de Almas y Tanya explicó cómo había ido su aventura, pero al poco rato terminaron de comer. Tanya, como una ex empleada respetable, se ofreció a pagar toda la comida, ya que ella había programado la reunión, y después de un rato, se prepararon para partir. Al salir del restaurante, Visa se inclinó y le dio a Tanya un abrazo con un solo brazo, lo que confirmó que había crecido considerablemente desde su último encuentro importante. Me alegra que estés en este mundo, Tanya. Se siente como si nos hubieran dado una segunda oportunidad para vivir nuestras vidas libres de esa guerra y me alegra que estés aquí conmigo para hacerlo. Tosiendo un poco incómoda por lo cerca que Visa había estado de adivinar la verdad de la situación, Tanya dijo, me alegro de estar aquí también. Este lugar es mucho más tranquilo que el frente, y una segunda oportunidad para tener paz siempre es buena. Intercambiaron sonrisas y despedidas y luego se separaron para pasar la noche. Sentada en la cama de su cuartel, Tanya dejó la espada sobre su regazo. Armada con lo poco que había aprendido de su conversación con Visa, iba a entablar una conversación con la entidad Tasa. Una conversación que esperaba que al menos hiciera progresar su relación más allá de la brusquedad que había mostrado en su primer encuentro. Sin importarle que algunas personas todavía estuvieran despiertas y pudieran verla meditar esta vez y pudieran darse cuenta de que se estaba comunicando con su espada, cerró los ojos e intentó entrar en su mundo interior. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en medio de la calle, aunque las cosas eran ligeramente diferentes. A su izquierda, los típicos rascacielos de su primera vida. A su derecha, rascacielos que se parecían mucho a los edificios de su vida de Tanya. Al mirar a su alrededor, vio que Tasa estaba sentada a la derecha, bebiendo de nuevo lo que parecía una taza de café. Se levantó, se sacudió la ropa de la academia y comenzó a caminar hacia la mesa de su espada. ¿Sabes que eso retrasará tu crecimiento?, reflexionó Tanya mientras se acercaba a la mesa. Tasa tose y escupe un poco de café, que le da en el pecho para despejar las vías respiratorias. Una cita con tu novia y ya estás haciendo bromas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tanya miró a Tasa con fastidio y luego dijo, voy a asumir que te referías a novia platónica. Tasa sonrió y dijo con una risita, tus suposiciones son tus suposiciones, las mías son mías. Pero supongo que no estamos aquí para hablar de tu círculo íntimo de amigos ni de quién podría ser tu mejor amigo. Estás aquí por mi estado de liberación y mi nombre, ¿verdad? Tanya asintió. Entiendo que, como espadachín, te gusta pelear y que es natural que busques peleas donde puedas. Eso no está en mi naturaleza, pero estoy dispuesta a encontrar un punto medio. La 11ª división tiene peleas de exhibición y prometo unirme a ellas si estás dispuesta a colaborar conmigo. Tasa se rió entre dientes y puso los ojos en blanco. Sí, solo peleas porque quieres que te dé algo, esa es la única razón. Suspiró molesta y luego dijo, bueno, al menos ese es un paso en la dirección correcta. Si me dijeras lo que quieres, estoy segura de que podría dar muchos pasos en la dirección que quieres, dijo Tanya pinchándola tras oír su exagerada respuesta. Oh, estoy segura de que sí, pero en cuanto tuvieras lo que querías de mí, volverías a caer en tus viejas costumbres.
Decírtelo solo te animaría a tratar la situación como un trabajo que debes hacer antes de poder obtener lo que quieres. Esto significa que probablemente dejarías de hacerlo en cuanto sintieras que ya tenías todo lo que necesitabas de mí, reflexionó Tasha. No, la única forma de asegurarnos de que nuestra relación perdure es trabajar en ello día a día y, desafortunadamente, mis consejos no te los vas a entender por mucho tiempo hasta que un día todo tenga sentido. Solo desearía que tu cabeza no fuera más gruesa que la armadura de un Panzer IV, comentó Tasha. Creo que estás exagerando la situación, respondió Tanya, poniendo los brazos debajo del pecho. Bueno, Salary Girl, te toca a ti demostrarme que me equivoco. No confío en que lo hagas. Demonios, confío más en que Ser Décimo nos esté observando en silencio y riéndose. Esperando el día en que pueda salir de las sombras y revelar su gran plan para fastidiarnos a las dos, dijo Tasha antes de dar un sorbo a su café. En eso estoy de acuerdo contigo al menos. Que hayamos escapado a su participación activa en nuestra vida no significa que no haya puesto en marcha algún gran plan que solo se revelará en el momento de nuestra próxima muerte. Qué dulce, no pensé que admitirías el hecho de que compartimos una situación difícil en esto, dijo Tasha, levantando una ceja. Tanya se encogió de hombros. Supuestamente eres parte de mi alma, que de alguna manera acaba de tomar forma dentro de una espada. Lo que significa que, a efectos prácticos, somos un solo ser. Fingir que no tenemos problemas en común es una temeridad. Buenas palabras, todavía no estás aprendiendo mi nombre, dijo Tasha. ¿Y si no lo aprendo, por qué? Preguntó Tanya. No estás listo, ya casi lo tienes. Yo lo reduciría de 100 años a unos 50, reflexionó Tasha. Tanya suspiró y se frotó el puente de la nariz. Entonces, ¿por qué la calle está dividida entre edificios del siglo XXI y los de principios del XX? Preguntó Tanya, con la esperanza de cambiar de tema. ¿Por qué hay una luna llena flotando en el cielo sobre nosotros? Replicó Tasha señalando hacia arriba, lo que hizo que Tanya siguiera su dedo. Tasha no mentía, había una luna que parecía cubierta de trincheras, flotando justo encima de la ciudad. Estaba tan cerca que juro que incluso podía ver fuego de artillería en la superficie. Bueno, no lo vi venir, dijo Tanya, un poco confundida por esta nueva adición. Bueno, deberías haber buscado la última vez. También estaba ahí entonces. Mi teoría es que tiene que ver con tu forma de compartimentar tu vida. A un lado de la calle está tu vida en Japón como un simple asalariado. Al otro lado está tu vida como Tanya, la comandante militar en la retaguardia, y arriba, señaló de nuevo, está la guerra infernal que te costó la vida. Y si caminas por esta calle hasta el final, también deberías encontrar una estación de tren bastante familiar. Entonces, ¿estás diciendo que elementos de mi vida están pintados en este mundo de diversas maneras, a falta de mejores palabras? Preguntó Tanya para confirmar. Claro. Este es tu mundo interior en un centro tranquilo. Todo está organizado como debería, o al menos como inconscientemente crees que debería estar. Me imagino que si le damos un par de años, aparecerá el tercer centro de esta pequeña ciudad. Uno que se parecerá mucho a la sociedad de almas, comentó Tasha. Tanya asintió, entendiendo la idea de cómo funcionaba el mundo interior. ¿Debería preguntar qué pasaría si me pusiera a curiosear en este mundo? Oh, probablemente no mucho, la mayoría de los edificios están vacíos por ahora, aunque las cosas podrían cambiar algún día, dijo Tasha, mirando alrededor de la calle. ¿Y por qué cambiarían? Preguntó Tanya. Tu estado emocional afecta a este mundo. Se construye a partir de tu estabilidad mental. Si algo te perturbara, digamos que te enfureciera, por ejemplo, las cosas en este mundo cambiarían. Tanya asintió y suspiró. Luego dijo, bueno, supongo que esta charla ha sido mucho más orientada al progreso. Nos vemos la próxima vez que me interese negociar. Quizá podamos reducirlo a 25 años. Tasha se rió entre dientes. 25, quizás 30, o lo que sea, no sientas la necesidad de alejarte de mí. Cuanto más hablemos, más probable será que escuches mi nombre. Tanya asintió en señal de acuerdo y luego cerró los ojos. Los abrió y se encontró de nuevo en la cama. Inmediatamente se arrepintió de haberse incorporado mientras meditaba. Se había sentado en un ángulo inadecuado y tenía la espalda rígida. Tras soltarla, se volvió a acostar y se propuso acostarse la próxima vez mientras deslizaba su espada a un lado de la cama. Tanya se mantuvo firme con sus antiguos tenientes a ambos lados. Habían pasado algunas semanas desde su conversación con su tenaz espada y su último encuentro no había terminado con la revelación del nombre del espíritu, aunque al menos tenían un acuerdo.
Su espada quería que fuera más proactiva y menos reactiva al involucrarse en peleas. Bueno, no estaba dispuesta a arriesgarse, pero podía encontrar un punto medio con Tasa. Había una clase de Konso, una clase de voluntariado a la que todos debían asistir al menos una vez antes de completar su tiempo en la academia. Era una misión humanitaria al mundo de los vivos. Jóvenes voluntarios de la academia iban al mundo de los vivos y ayudaban a las almas a pasar al otro mundo mediante el rito del Konso. También había una pequeña probabilidad entre 10 de que los estudiantes fueran atacados por un hueco mientras estaban allí. Por eso Tanya aún no se había ofrecido como voluntaria. Esperaba completar todos los entrenamientos antes de intentar esta clase en particular. Claro que habría un capitán voluntario disponible si algo salía terriblemente mal, una práctica que aparentemente comenzó hace 30 años cuando algo salió terriblemente mal. Y la emparejarían con otros 2 estudiantes para mayor protección, pero no quería confiar su vida a la mayoría de los estudiantes de su clase. Todos parecían personas civilizadas y buenas, pero todos aspiraban a la misma pequeña selección de oficiales. Y aunque a Tanya no le importaba no volar demasiado cerca del sol en esta vida, se había mantenido entre las mejores estudiantes de la clase gracias a su esfuerzo y dedicación. Lo cual, para una de las estudiantes con dificultades, podría ser una diana en la espalda. ¿Qué mejor manera de librarse de la competencia que decir que un hueco se los comió o los arrastró a través de un portal a Hueco Mundo? ¿Se molestaría la academia siquiera en revisar cada arbusto en busca de un cuerpo con una herida de espada en las entrañas? Dudaba que lo hicieran, así que había contratado a sus antiguos tenientes para que la acompañaran en esta expedición. Pensó que tenerlos en el viaje garantizaría su supervivencia, pero Nicole y Boren habían ido un paso más allá. El día anterior, cuando les entregaron los papeles que indicaban en qué escuadrón estarían, lograron intercambiarlos con algunos de los otros estudiantes para asegurarse de que los 3 fueran emparejados. Nicole y Boren debieron sospechar lo mismo que Tanya, no es difícil de imaginar, ya que eran algunos de los mejores estudiantes de la clase y Grants sigue enfrentándose a un duelo ocasional. Era una fórmula lógica simple. Solo confiaban realmente el uno en el otro, así que debían asegurarse de permanecer juntos durante esta expedición. De pie en el extremo norte de la academia, esperando con otros 24 estudiantes, vio al capitán Aizen y a un estudiante de tercer año que no conocía. Detrás de ellos venían 4 miembros de la división Kido, vestidos con uniformes negros y una larga cubierta blanca para el rostro, que preparaban la puerta al mundo de los vivos. El estudiante de tercer año se identificó como Rozumi Rimoru y comenzó una larga explicación sobre la importancia del Konso. Parecía un discurso preparado que simplemente estaba repitiendo. Era comprensible que llevaran organizando esta excursión para sus estudiantes una vez al mes durante los años que duró la institución. Probablemente no era nada nuevo bajo el sol ni explicaba el Konso. La parte más interesante de su discurso trató sobre cómo evitar a la gente del mundo de los vivos. Recomendaba usar tejados y postes de madera para viajar, ya que podían chocar con personas vivas incluso si no las veían. Y advirtió contra permanecer en medio de grandes caminos negros y abiertos, ya que podrían ser atropellados por carruajes de metal sin caballos. ¿Con qué frecuencia los segadores de almas eran atropellados por coches como para que tuvieran que añadir eso al discurso de eso? Parecía bastante ridículo, era preocupante, pero claro, ella comentó que no enseñaban física en la academia. Si la enseñaran, sabrían lo peligroso que es cruzar las carreteras modernas. Luego explicó que tendrían 24 horas para explorar el mundo de los vivos y realizar konsos. La mayor parte del tiempo, estarían solos, aunque les entregarían un dispositivo de comunicación para pedir ayuda si aparecía un hueco. Como si fuera una señal, uno de los miembros de la división Kido comenzó a repartir un dispositivo que parecía un buscapersonas moderno. Ella se rió entre dientes ante el extraño y pequeño dispositivo, en su primera vida nunca tuvo que usar algo así. Los teléfonos celulares despegaron cuando ella comenzó su carrera, pero ella era consciente de que antes de los años 2000, dispositivos como este habían sido grandes y estaban muy extendidos en muchas naciones del primer mundo. Le hizo un gesto de agradecimiento al miembro de la división Kido mientras este se marchaba. Había considerado unirse a la división Kido durante un tiempo. Al fin y al cabo, eran una unidad logística de retaguardia, no algo que debiera meterse en problemas. El problema era que, al investigarlo, no tenían capitán ni teniente. Al parecer, los habían destituido hacía unos 100 años, y desde entonces han estado asignados a la primera división del capitán general.
En otras palabras, fueran lo que fueran, ahora eran una extensión del Estado Mayor de la Primera División, y ella había aprendido la lección sobre cómo tratar con el Estado Mayor en su vida anterior. El estudiante de tercer año terminó su discurso dejando claro que debían regresar antes de las 24 horas o podrían enfrentar medidas disciplinarias. Tanya lo tendría en cuenta, pero dudaba que fuera un problema para su escuadrón. Entonces hizo una señal a los miembros de la división Kido y comenzaron a abrir una puerta al mundo de la vida. La puerta Osenkaimon era una extraña puerta que parecía más un conjunto de antiguas puertas de papel que un portal místico. Pero la brillante luz al otro lado insinuaba que se estaba tramando algo místico. Poco a poco, los grupos fueron pasando por la puerta, según el orden de llegada. Siendo el sexto en la fila, tuvieron que esperar a que entraran otros 5 grupos y, con gran expectación, cruzaron. Si Tanya fuera más emotiva, habría llorado al ver los enormes rascacielos que la rodeaban al otro lado de la puerta. El aire, en el estilo de los edificios que la rodeaban, confirmaba que se trataba de Japón. Era su patria y estaba tan cerca de su época como nunca antes. Claro que había tardado mucho en llegar y este no era exactamente su Japón, pero a veces había que conformarse con lo que había. Tras respirar profundamente, se giró para mirar a sus lugartenientes y notó que miraban atónitos los rascacielos. Casi lo había olvidado, y provenían de una época en la que la altura máxima de la mayoría de los edificios reales era de 4 o 5 pisos. La Torre Eiffel en la República y la Estatua del Trabajador en la Federación, sin contar que eran monumentos propagandísticos. Tendría que mostrarles este nuevo mundo para que no parecieran un par de escolares aturdidos. Estaba a punto de reprenderlos por quedarse mirando los edificios con la boca abierta cuando oyó el inconfundible ruido sordo de alguien siendo atropellado por un coche. Al volverse hacia la calle más cercana, vio que uno de los primeros estudiantes que pasó, aparentemente, había ignorado la advertencia de tercer año y había sido atropellado. El conductor se había hecho a un lado y se había bajado, mirando a su alrededor muy confundido, comprensible, ya que acababa de chocar con algo que no podía ver. El segador de almas en formación, cuya idiotez no tenía límites, regresaba arrastrándose a la acera con vida, probablemente porque ya estaba muerto. El estudiante de tercer año murmuraba en voz baja su descontento mientras observaba la exhibición. Confirmando con sus propias quejas y palabrotas que esto era algo habitual. Captando la atención de sus compañeros de escuadrón, comentó: bueno, entonces parece que nuestro líder estudiantil está ocupado y nuestro objetivo es simplemente encontrar almas para enviar al otro lado, no veo razón para quedarme aquí. Nicole y Boren asintieron, y el joven respondió: sí, debo decir que esto no era lo que esperaba cuando me inscribí en este viaje. Creo haber oído que estaban construyendo un edificio de aproximadamente ese tamaño en Nueva Ámsterdam, pero creo que nunca había visto tantos edificios que se alzaban sobre nosotros. Tanya asintió, comprendiendo a qué se refería antes de responder. Estos edificios son la inevitabilidad del sistema capitalista. El terreno y el espacio son un bien escaso en las ciudades. Construir edificios más altos y grandes es la mejor manera de conseguir más por poco. Me imagino que algún día, si hubiéramos vivido en Berún, habría torres que rozarían el horizonte como estas. Me pregunto, comenzó Nicole, si hubiéramos vivido, ¿qué habrías hecho después de la guerra? Esa era una idea a la que Tanya no le había dado tanta importancia en los últimos años. El plan original era ascender a los rangos superiores para evitar la inevitable guerra. ¿Qué habría hecho después de la guerra? Tenía algunas ideas, pero con la situación actual, dudaba que hubiera podido mantener su carrera militar. Quizás habría escrito un libro sobre nuestra época en el ejército. Sospecho que se habría vendido bien en la Germania de la posguerra, y probablemente bastante bien en las demás naciones. Aunque tengo la clara sensación de que Dacia lo habría prohibido. Mis memorias de esa campaña no habrían agradado mucho a los duques del país, reflexionó, provocando la risa de Nicole mientras Boren sonreía con sorna ante la respuesta teórica de Tanya a su pregunta. Al detenerse en las luces de la calle, Tanya observó los autos antiguos con cierta diversión. No puedo creer que los autos hayan despegado de esta manera. Pensé que el precio del petróleo los habría mantenido como una necesidad militar y un lujo civil, comentó Grant mientras los observaba con ella. En cierto modo, esto es por lo que luchábamos cuando luchamos contra los rusos. Si se salían con la suya, así serían las cosas. Pero en este mundo, parece que el capitalismo ha triunfado a largo plazo, dijo Tanya con una sonrisa de satisfacción. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Grant. Hay algunos libros en la biblioteca que tratan sobre la época de principios del siglo XX.
Aún no lo sé todo, pero puedo hacer algunas conjeturas, dijo Tanya, restándole importancia a la pregunta. ¿Entonces los comunistas fueron derrotados aquí?, preguntó Nicole. Desafortunadamente, no en el ámbito militar, al menos. Por lo que pude averiguar, fueron útiles para tratar con sus hermanos ideológicos y, tras la Segunda Gran Guerra, se desarrolló una relación general de vivir y dejar vivir entre ellos y los países capitalistas. Claro que hay más, pero en resumen, si mal no recuerdo, aún faltan 8 años para la caída de la Unión Soviética. Claro que los chinos seguirían existiendo, pero eso sería una nación comunista menos de la que preocuparse. Y ella estaba preocupada. El hecho de que fueran espíritus no significaba que no estuvieran expuestos a la lluvia radiactiva. No quería descubrir los efectos de la radiación nuclear en un cuerpo espiritual. Después de todo, la radiación nuclear era solo energía y se suponía que eran seres de energía espiritual. Lo más probable es que no hubiera una transición, pero no parecía que ambas fueran a llevarse bien, así que prefería que esta realidad se mantuviera en el camino de su historia y no diera un giro brusco hacia el fin de los tiempos nucleares. Al apartar la vista de sus pensamientos, Tanya vio a Nicole y Grant mirando una tienda de electrodomésticos y los televisores que tenían en exhibición. Lograron que las películas fueran más que un espectáculo secundario para los cines, dijo fingiendo que era la primera vez que los veía. Es bastante sorprendente y además los tienen en color, dijo Nicole, fascinada por una obra animada con la que no estaba familiarizada. Mientras miraba algunos anuncios, Grant murmuró: el mundo es diferente pero igual. Pensé que si viajaba 60 años en el futuro, en una línea de tiempo diferente y en un país diferente, todo sería irreconocible. Sí, bueno, este país perdió una guerra con la versión de este mundo de los Estados Unidos, así que estuvo bajo su influencia cultural durante algunas décadas. Eso y sus esfuerzos por occidentalizarse significan que veremos algunas cosas que podemos reconocer. Aunque culturalmente, si tuviéramos que interactuar con la gente de aquí, probablemente quedaríamos como unos ineptos, reflexionó Tanya, y se contaba entre ellos. Puede que tuviera algunos recuerdos culturales que le sirvieran de inspiración, pero los años en el imperio habrían erosionado y oxidado su sensibilidad. Si pudiera vivir en este mundo, estaba segura de que podría reaclimatarse, pero la sociedad de almas tenía su legado en su mundo, por ahora. Continuaban su caminata alejándose del grupo principal, cruzando algunas calles con multitudes buscando a los muertos errantes, cuando escuchó un llamado distintivo. Ayuda, un grito débil, pero ahí estaba. El hecho de que ninguno de los demás caminantes reaccionara al llamado era una señal de que se trataba de un asunto espiritual. Salió de ese parque de allá, dijo Grants, señalando al otro lado de la calle. Mientras Grants se dirigía al cruce peatonal, Tanya no tenía ganas de esperar a que se apagara el semáforo, así que usó la presión espiritual para saltar al poste de luz y cruzar la calle. Nicole la siguió, y parecía haber tenido la misma idea. Mientras Grant seguía las normas de la calle para cruzar, Tanya notó el zapato de alguien y las marcas de derrape en la calle junto al parque. Sacudiendo la cabeza, sabiendo que estaban a punto de encontrar una historia triste, se dirigió hacia los arbustos y descubrió que habían sido dañados por el paso de un cuerpo. Más allá de ellos había una pendiente descendente que conducía a una zanja de drenaje hecha para que pareciera un crujido entre el parque y la calle. Tanya no perdió tiempo, abriéndose paso entre los arbustos y deslizándose por la pendiente, pisando las rocas del fondo. Frente a ella, una mujer intentaba acunar su propio cuerpo, pero no podía tocarlo. Su cuerpo parecía estar en mal estado. Parecía haber sido atropellado por un coche antes de rodar por la pendiente. Su cabeza sangraba profusamente, pero a juzgar por la roca cercana, supuso que la herida no era del accidente inicial. El espíritu de la mujer estaba en mal estado, aunque al intentar moverse se notaba fácilmente que tenía la pierna izquierda rota. Vestía uniforme de oficina y parecía que acababa de salir del trabajo por la noche, probablemente con una mala racha. «Querido Dios», murmuró Nicole en voz alta mientras se deslizaba junto a Tanya antes de decir una oración a San Miguel Arcángel, uno de los santos militares populares en la versión del cristianismo del imperio. Grant preguntó desde arriba con un arbusto. «¿Qué hay ahí abajo?» «Nada bueno, Grants, corta el arbusto y abre un camino claro y visible», gritó Tanya antes de volverse hacia las mujeres. Seguía llorando histérica, sin haberlas notado aún. Su cadena del destino parecía nueva, aunque solo se habían disuelto algunos eslabones, quizá muerta en las últimas horas. Probablemente aún tenía tiempo antes de que la cadena se destruyera por completo y la transformara en un hueco.
Mirando hacia atrás colina arriba, Tanya negó con la cabeza, incluso si había estado desaparecida desde la noche anterior, tomaría tiempo para que los esfuerzos de búsqueda comenzaran, y al costado del camino así en una zanja de drenaje, podría tomar semanas si la lluvia no llegaba y movía el cuerpo, si lo hacía, podría desaparecer y perderse en el tiempo. Pensé que los espíritus simplemente abandonaban sus cuerpos cuando morían, ¿por qué ella sigue, rota? Dijo Nicole, confundida por el estado del cuerpo del espíritu. Tanya suspiró y dijo, cuanto más traumática es la muerte, más probable es que queden algunas heridas, una cicatriz mental en el alma, según he leído. Es una de las razones por las que las almas se convierten en huecos. Si la persona se rompe una pierna, no puede llegar a un lugar donde un segador de almas la encuentre. Dando un paso hacia la mujer, las rocas se movieron bajo su pie, haciendo que el espíritu encadenado levantara la vista y las viera por primera vez. Por favor, ayúdenme, no sé qué pasó. Anoche caminaba de regreso a casa y ahora estoy fuera de mi cuerpo. Tanya se acercó y se arrodilló frente a la mujer. ¿De qué color y marca era el auto que te chocó? ¿Coche? Preguntó la mujer confundida. Anoche te atropelló un coche. Este desafortunado accidente te ha puesto en la situación actual. Así que necesito que recuerdes de qué color era, eso ayudará a asegurar que el responsable reciba la atención que merece, explicó Tanya, con la esperanza de que las mujeres no pensaran en el cuerpo que tenía delante. La mujer parecía confundida antes de que sus ojos se abrieran. Amarillo, creo que importado de Estados Unidos, de aspecto deportivo. Tanya asintió, luego extendió la mano y sacó el bolso de la mujer de debajo de su cuerpo, revisó cuidadosamente dentro y encontró un poco de lápiz labial, luego lo aplicó al bolso, anotando los detalles que había obtenido antes de arrojárselo de vuelta a Nicole. Colócalo al costado del camino para que parezca que lo arrojó fuera de la zanja. Nicole parecía confundida cuando Tanya se volvió hacia la mujer. ¿Por qué mueves mi bolso?, preguntó. Te atropelló un deportivo y saliste volando hacia un crujido donde te golpeaste la cabeza con tanta fuerza que te dejaste sin alma. Lamento decir que lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que tus últimas palabras apunten a quien te puso en esta situación, dijo Tanya, todavía arrodillada frente a la mujer. Oh, estoy muerta, la esperanza en sus ojos pareció desvanecerse un poco. Antes de preguntar. Entonces, si estoy muerta, ¿qué eres tú? La muerte es solo el principio en este caso. Hay un mundo más allá de este a donde van las almas. Formo parte de un grupo que guía a las almas perdidas hasta allí. Si me dejas, dijo Tanya, técnicamente no necesitaba decirles nada a las mujeres, pero tenía ganas de hacer algo más. Pero mi familia y mi trabajo Me temo que no es asunto tuyo ahora, pero algún día podrás volver a ver a tu familia. Requerirá mucho trabajo. Dime, ¿trabajabas mucho? Uno de los mejores trabajadores de mi edificio. Entonces necesitas desarrollarte, trabajar hasta los huesos, y podrás convertirte en un Soul Reaper como nosotros, y cuando lo hagas, tendrás ayuda para encontrar lo que perdiste cuando crucen. Las mujeres bebieron algo de un trago y luego dijeron, lo haré, ¿cómo llego a este otro mundo? Tanya se quitó la espada del costado. El pomo de nuestras espadas nos permite lanzar un hechizo que te llevará al otro lado sin esfuerzo, dijo, girando la hoja para que la parte trasera quedara frente a ella. Solo necesito tocarte la frente con ella y estarás en camino a tu nueva profesión. Ja, suenas como una oficial de recursos humanos, rió la mujer. Tanya rió entre dientes. Sí, a veces me gusta pensar en mí misma así, antes de golpearse la cabeza con el pomo. Trabaja duro, oficinista. Una luz brillante envolvió a la mujer antes de desvanecerse, dejando una mariposa negra que revoloteaba. Tanya, ¿no se supone que no debemos meternos en absoluto con el mundo de los vivos?, preguntó Nicole, levantando el bolso. Esa regla es más bien una guía sobre echar raíces y meterse con la vida de la gente que vive aquí, que, se levantó y señaló la bolsa, pertenece a una persona muerta. Estoy caminando sobre una delgada línea, pero no creo que a nadie le importe. Nicole asintió antes de preguntar. Estás tomando un poco más de riesgo que antes cuando se trata de seguir órdenes. ¿Qué puedo decir? Morir solo por la incompetencia de otro no es el camino que debería tomar nadie, respondió Tanya antes de despegar con energía espiritual y aterrizar de nuevo en la cima de la colina. Grant acababa de usar la parte plana de su espada para doblar la maleza hacia atrás de forma más visible. Buen trabajo, Grants, comentó con una sonrisa. Entonces Nicole se unió a ellos, dejando la bolsa justo delante de los arbustos. Bueno, ya llevamos aquí media hora y solo tenemos un alma que mostrar. Mejor nos ponemos a trabajar y mejoramos esas cifras, ¿no crees?
El viaje al mundo de los vivos comenzó alrededor de las 6 a.m. y trabajaron hasta bien entrada la noche. Trabajar no era el término adecuado. Principalmente, se dedicaron a explorar buscando almas que necesitaban ser trasladadas, y entre los tres lograron encontrar unas 35 en total. Fue una experiencia tranquila, algo que Tanya no esperaba. Dada su suerte, casi imaginaba que aparecerían huecos cada vez que doblaban la esquina, pero les iba bien. Fue durante estas largas horas de trabajo que Tanya finalmente notó cuánto disfrutaba trabajando con Nicole y Grants. Eran competentes, razonables, todo lo que ella buscaba en sus compañeros. Hacían mucho mejor su trabajo que cuando eran sus subordinados. Trabajar con ellos era pan comido, pues se conocían lo suficiente como para predecir lo que había que hacer. Útiles cuando el alma decidía huir, lo cual no había sido de extrañar. La gente no quería renunciar a lo que tenía, aunque no estuviera en condiciones de conservarlo. En fin, el tiempo que pasó con Grant y Nicole le recordó que necesitaba asegurarse de que ellos dos también consiguieran buenos puestos. Tenerlos cerca donde quiera que terminara sería preferible, ya que sabía que podía contar con ellos si las cosas se complicaban. Aún no estaba segura de cómo lo haría. Tendría que encontrar una división que buscara 3 segadores de almas de primera clase. Considerar el futuro de ambos en su propio camino requeriría cierta reflexión. Como la 10ª división ya no era una opción, había considerado la 11ª desde que Visa estaba en ella, pero le preocupaba la influencia que Tasa tendría sobre ella en esa división. No estaban descartadas, pero prefería la menos violenta. La 5ª división era una posibilidad. Su relación con su capitán le daba una oportunidad, y Aizen parecía una persona razonable con quien tratar. Más allá de esas divisiones, tendría que investigar más. Tal vez se le escapara alguna división que fuera segura. Bueno, eso no era cierto. Había encontrado la división más segura en su mente. La 4A, o División de Sanación, sería la unidad más segura. Eran la retaguardia y su función era mantener a las demás divisiones en marcha. Sería perfecta, pero la misma razón por la que era segura era la que dificultaba su incorporación, y mucho menos la de los 3. Su rotación era nula, lo que significaba que tendría que esperar hasta que se abriera una plaza. Tendría que ver cómo establecer una relación con el comandante de la 4A por ahora. Quizás fueran tan razonables como el comandante de la 5A. Antes de que pudiera pensar mucho más, el buscapersonas en su cinturón comenzó a sonar, tomó el dispositivo de su costado y lo miró. ¿Qué pasa, Tanya?, preguntó Nicole mientras terminaba de enviar a las ancianas a la otra vida. Un equipo a unas 3 cuadras al norte de aquí está siendo atacado por Oyou. No hay muchos detalles en la página, pero debemos regresar a la puerta o brindar apoyo si es posible, dijo Tanya leyendo información. Bueno, supongo que deberíamos regresar a la puerta, dijo Boonen antes de preguntar por dónde volver a la puerta. Está a 5 cuadras al norte. Era una situación desafortunada. Si hubieran podido evitar la pelea y regresar directamente a la puerta, lo habría hecho. Pero ahora, si lo intentaban, se vería bastante cobarde, y si alguno de los otros equipos moría, su equipo podría sufrir consecuencias que limitarían su carrera. Bueno, eso lo resuelve. Necesitamos al menos asomar la cabeza para ver si podemos hacer algo, y si no, abrirnos paso y llegar a la puerta con algún superviviente, propuso Grants. Tanya asintió, le gustó la idea, preservaría sus vidas y también los mantendría a salvo de muchas críticas. Suena como un buen plan, dijo liderando el camino. Tras correr 20 minutos, avistaron los restos de la pelea. Ante ellos se encontraban 2 Oyous, cuyos cuerpos deformados eran parodias monstruosas de lo que una vez fueron. Uno estaba ocupado aplastando la cabeza de un Soul Reaper caído contra el suelo, mientras que el otro se encontraba en una pelea a puño limpio con el muro de músculos conocido como Idenao. Les daba lo mejor de sí, y sus rostros estaban cubiertos de sangre. Su espada, relativamente corta, parecía haber sido estrellada contra un muro de ladrillos, justo detrás del monstruo. Tanya notó ese comportamiento extraño. Buscar a un segador para batirse a duelo sin su arma. Quizás debería reevaluar cuán salvajes eran los Oyous. Mejora mental, distraemos a los Oyous con un señuelo y luego alejamos a los sobrevivientes, dijo, mientras ya estaba lanzando su hechizo, sus ojos brillaban en azul. Pero antes de que pudieran ponerse a trabajar, vio a Suke Aizen acercándose desde el otro lado de la calle. Estaba desenvainando su espada, y entonces Tanya sintió un terrible dolor de cabeza. En un instante vio acercarse al capitán y, de repente, todas las alarmas de su hechizo señuelo se activaron, seguidas de lo que podría describirse como un mensaje de error. Solo pareció durar un par de segundos, desapareciendo al instante.
Pero cuando pudo abrir los ojos de nuevo, los Eiyous estaban muertos y descomponiéndose en el suelo. Bastante molesta, algún fallo en los hechizos les impidió ver lo que había hecho el quinto capitán. Tanya miró a los demás. Sus ojos no brillaban, así que probablemente no habían usado hechizos de mejora mental. Aunque parecían muy impresionados, tendría que preguntarles qué vieron más tarde, cuando tuviera la oportunidad. Ah, señorita Regulechaz, veo que usted también vino a ayudar, se oyó la voz de Aizen. Girándose hacia el capitán, Tanya asintió. Por supuesto, capitán, como compañeros segadores de almas en entrenamiento, era nuestro deber venir a ver qué podíamos hacer para ayudar. Bueno, eso es bueno. Parece que este equipo podría necesitar ayuda. Supongo que aprendiste algo de Kido curativo. Si es Kido lo aprendí, curar a Kido es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Bien, a ver si puedes hacer que estos tres caminen. Entonces creo que es hora de que terminen las lecciones de hoy.